Hola a todos y sean bienvenidos a mi canal. En el día de hoy quiero hablarles sobre mis lecturas que hice en el 2024. Antes de comenzar debo decir que el 2024 fue un gran año de lecturas y pues la verdad no alcancé la meta que esperaba, pero sí puedo asegurar que las lecturas fueron muy satisfactorias. Si quieres saber qué libros fueron, quédate para saber un poco más acerca de ellos. Este primer libro se llama Distancia de Rescate de Samantha Schweblin. Aquí nos cuentan la historia de Amanda. No, esta Amanda no. Donde está en una tranquila aldea rural con su hija. Allí conoce a Carla y a su hijo David, que por cierto durante toda la historia él y Amanda hablan con profundidad de todo lo que pasó. Aquí se desentraña una inquietante historia de obsesión maternal, y a medida que Amanda narra los días que llevaron a este momento, la tensión aumenta con cada palabra, y la distancia de rescate, esa cuerda invisible que une a una madre con su hijo, en este caso con la hija de Amanda, se convierte en el eje central de una trama que explora los límites del amor, la fragilidad humana y los peligros de ignorar las señales de la propia naturaleza. Este relato, que cuenta con un solo capítulo o capítulo único, es realmente impactante, y Samantha Schweblin entrelaza lo que es la angustia psicológica con un aire de amenaza latente, creando una obra que cautiva e inquieta en igual medida. Distancia de Rescate es una experiencia literaria que deja al lector literalmente reflexionando sobre los riesgos invisibles que acechan a lo cotidiano. La novela en sí está estructurada como un diálogo entre Amanda y David, como ya había dicho, lo que genera una sensación de urgencia e intimidad, y la falta de detalles explícitos deja espacio para que el lector participe activamente, completando los vacíos y enfrentando la ambigüedad de los eventos narrados. Este recurso pues intensifica más la tensión y pues fomenta múltiples interpretaciones. Y la maternidad como un eje central del libro, con Amanda y Carla, las madres de la historia, enfrentan decisiones complejas que están cargadas de culpa y cuestionamientos morales. En sí la obra plantea unas preguntas difíciles que podrían ser como hasta dónde puede llegar una madre para proteger a su hijo, y si es posible evitar los peligros inevitables de la vida misma. El Conde Lucanor, escrito por don Juan Manuel, es una colección de 51 cuentos didácticos enmarcados en un diálogo entre el Conde Lucanor y su consejero Patrono. No, no es Patroclo. Falta Patroclo. En cada cuento, el conde se presenta con un dilema, ya sea moral o práctico, y Patronio responde a esto con una historia que contiene una lección o enseñanza pues aplicable a ese problema. Lo más interesante de estas narraciones son el reflejo de valores medievales como la prudencia, la justicia, la sabiduría y la astucia. Además, la importancia de un buen gobierno. Es un libro que combina la tradición oral, la literatura árabe, como pasa en Las Mil y Una Noches, y parte de la cultura cristiana. Y para ser un libro del siglo XIV marcó un punto importante en la literatura española, y que al día de hoy se hable de ella. El Conde Lucanor refleja también la inteligencia y la astucia, mostrando cómo el ingenio puede superar a la fuerza bruta. La obra anticipa estructuras literarias como el Decameron de Boccaccio o los cuentos de Canterbury de Chaucer. También destaca como una de las primeras obras escritas en la lengua castellana con un propósito literario consistente, marcando un hito en el desarrollo de la narrativa europea. Aunque está anclada en la Edad Media, la obra aborda temas intemporables. Entre esos está la codicia, la ambición, la amistad y la importancia de tomar decisiones sabias, lo que hace relevante incluso al día de hoy. El Conde Lucanor en sí es una joya de la literatura medieval, combina entretenimiento, sabiduría, como ya había dicho, ofreciendo lecciones universales a través de relatos ingeniosos y bastante memorables. El libro del buen amor, escrito por Juan Ruiz el Arcipreste de Hita en el siglo XIV, es una obra polifacética que combina la poesía, narración en prosa rimada, sátiras y algunos consejos, a través de un tono serio, humorístico, irónico e incluso profano. El autor explora el amor desde diferentes perspectivas, contrastando el amor espiritual y el amor terrenal plagado de placeres y peligros. Este libro es una rica sátira de la sociedad medieval y una buena reflexión sobre los límites del deseo
ejemplo, la virtud y la sabiduría. Este también refleja la convivencia cultural de la España medieval, combinando elementos de la literatura cristiana, árabe y judía, como vimos con el Conde Lucanor. También es precursor de las obras renacentistas como La Celestina y El Lazarillo de Tormes, por su enfoque en la astucia y la ironía. El arcipreste de Hita utiliza ese tono humorístico y satírico, como ya había dicho, para tratar temas serios como el amor, la religión y la sociedad. Este enfoque permite criticar a las instituciones y normas medievales sin perder de vista el carácter entretenido de la obra. La inclusión de Trotaconventos como intermediaria de los asuntos amorosos establece un precedente para el personaje de la Celestina en la literatura posterior, consolidando su importancia como símbolo de la astucia y la manipulación en las relaciones humanas. La obra destaca por su variedad, incluye narraciones, fábulas, debates filosóficos e incluso poemas líricos. Su riqueza métrica y estilística muestra el virtuosismo literario de Juan Ruiz y su capacidad para adaptarse a diferentes registros. En sí, esto es una obra que trasciende de su época al combinar ese humor, esa crítica social y reflexión filosófica, ese carácter ambiguo y su riqueza literaria. Lo convierten en un texto esencial para comprender la evolución de la literatura española y el pensamiento medieval. Uno de mis antihéroes favoritos tenía que salir en este video. Estoy hablando de Batman, en la novela gráfica o cómic JLA Torre de Babel, escrito por Mark Waid e ilustrado por Howard Porter. Este es uno de los arcos más icónicos, en mi opinión, de la Liga de la Justicia. La historia en sí comienza con Ra's al Ghul, el villano de esta historia, robando unos archivos confidenciales de Batman que contienen planes detallados para incapacitar a cada miembro de la Liga de la Justicia. Mientras la Liga lucha por sobrevivir y enfrentarse a Ra's, surgen tensiones dentro del mismo equipo al descubrir que Batman creó estos planes. La historia en sí explora temas de confianza, preparación, paranoia y los riesgos inherentes al tener un miembro tan calculador dentro de un grupo basado en la cooperación. No solo es una historia de acción, sino una exploración psicológica y moral de lo que significa en sí ser un héroe. Además, plantea un dilema ético profundo, que sería como si es justificable planear la derrota de los aliados por un bien mayor. Y Batman, con su obsesión por ese control y la preparación, pone en riesgo su relación con la Liga, mostrando cómo su pragmatismo puede erosionar esa confianza. Y de hecho, casi al final del cómic se ve eso, hasta los mismos miembros de la Liga empiezan a cuestionarse acerca de todo esto de Batman. Entonces, como se profundiza también en la parte psicológica de Batman, presentándolo como un héroe con una fe limitada en los demás, su paranoia y desconfianza, basadas en un deseo de proteger al mundo, lo convierten en un personaje tan peligroso como los villanos que en sí combate. Ra's al Ghul demuestra que incluso los héroes más poderosos tienen vulnerabilidades y la manipulación de estas puede desmantelar incluso a la Liga de la Justicia. Esto resalta la importancia de la unidad y la transparencia en el equipo. Aunque en sí el arco, como dije, está lleno de acción y enfrentamientos, la fortaleza en sí radica en la exploración de conflictos internos y dilemas morales. La tensión entre Batman y toda la Liga que impulsa esa narrativa tan emocionante y cargada. En sí, Torre de Babel es una historia muy influyente de DC Comics, destacando las debilidades humanas de los héroes y redefiniendo las dinámicas del equipo. También reafirma a Ra's al Ghul como uno de los villanos más inteligentes y estratégicos del mundo de DC. Así que está súper recomendado si les gusta mucho Batman o la Liga de la Justicia y Batman, pues se los recomiendo un montón. La princesa y el mago sombrío es un cuento de hadas gótico lleno de secretos, leyendas olvidadas, con personajes tan inquietantes porque la atmósfera y las circunstancias genera esa inquietud. La tensión entre el mago y la princesa me hizo sentir como en un anime, especialmente como el de Majo Tsukai no Yome, y Carolina Andújar hace un trabajo excelente para crear estas historias. La presencia de los paisajes desolados, personajes atormentados y
ambientes de constante amenaza aporta un nivel de profundidad emocional. Como en otras obras de Carolina Andújar, la ambientación en este libro es sombría y evocadora. La presencia, como ya dije, de esos paisajes y personajes aporta un nivel de profundidad emocional magnífico. Además, el relato incluye temas como la lucha entre ese bien y mal, la importancia de la empatía y la capacidad de transformar el dolor en fuerza. Esos temas resuenan más allá como el contexto fantástico. Carolina en sí combina un lenguaje tan poético con esa narración ágil, manteniendo a ese lector atrapado en una historia que se siente a la vez familiar y muy nueva. Es una obra que en sí reimagina los cuentos clásicos con una profundidad emocional y una atmósfera oscura características de la autora. Es una lectura que fascina por su mezcla de lo mágico y lo humano, ofreciendo una historia que invita a reflexionar sobre el poder de la luz, incluso en los momentos más oscuros. Hay dos versiones de este libro, está la edición ilustrada y la que no. Entonces yo leí la que está ilustrada, por lo que es una lectura bastante sencilla, eso se lee en cuestión de minutos, así que si les gusta mucho lo gótico o lo dark fantasy, pues les recomiendo mucho este cuento. También conocido como la tragicomedia de Calixto y Melibea, La Celestina es una de las obras más influyentes de la literatura española. Escrito por Fernando de Rojas en 1499, narra la historia de amor entre Calixto y Melibea. Él se enamora de ella a primera vista, pero esta lo rechaza. Calixto recurre a Celestina, una vieja alcahueta, astuta y manipuladora, para que lo ayude a conquistar a la joven Melibea, y así ocurre. Sin embargo, hubo cambios que desataron una serie de acontecimientos fatales. La codicia, la ambición y los engaños de algunos personajes llevaron a la trama a un fatal desenlace. Aunque fue representada como una obra teatral, la extensión y profundidad la acercaron más a lo narrativo. Se puede decir que fue una de las primeras novelas modernas. El estilo influenció en la literatura del Renacimiento y hasta a mí me hace pensar que Shakespeare tomó algunas ideas de esta obra para hacer Romeo y Julieta. La verdad, tienen elementos muy parecidos. El amor en La Celestina no es idealizado, sino algo carnal, obsesivo y destructivo. La obra presenta el amor como una fuerza desestabilizadora, capaz de llevar a los personajes a su perdición. La obra cuestiona esas jerarquías sociales y la hipocresía de los valores medievales a través de personajes de distintas clases. Muestra las contradicciones de una sociedad en transición hasta la modernidad. La obra en sí es un relato desencarnado de las pasiones humanas como el deseo, la ambición y la avaricia. Los personajes actúan movidos por intereses personales, lo que refleja la complejidad de la naturaleza humana y las tensiones sociales de la época, muy parecido a lo que se ocurre en Romeo y Julieta. En sí es una obra revolucionaria que combina la tragedia, comedia y realismo para ofrecer una visión penetrante de la condición humana o del ser humano. Su complejidad temática y su innovador estilo se mantiene como una pieza clave de la literatura española y una reflexión intemporal sobre el deseo, la ambición y la inevitable tragedia de las pasiones humanas. O sea, creo que aquí todo lo que implica ser el ser humano toca en esta obra. Pero bueno, si quieren que haga como una comparación entre Romeo y Julieta y La Celestina, estas grandes obras, déjenmelo saber aquí en los comentarios. El Aleph. No podía faltar nuestro bello Borges con su libro El Aleph. Fue publicado en 1949. Es una colección de cuentos que exploran temas como el infinito, la memoria, la percepción y la naturaleza del universo. Bueno, para ser honesta, yo solo leí el cuento El Aleph para un trabajo de la universidad. Sin embargo, me encantó. Gracias, profe, por haberme dejado ese hermoso trabajo. El cuento como tal es una de las piezas más célebres de la literatura universal y latinoamericana. Se narra de cómo Borges encuentra un objeto místico que contiene todos los puntos del universo en un solo lugar. Este objeto se encuentra en el sótano del poeta Carlos Argentino Daneri, y cuando Borges ve este objeto, que por cierto ese es el Aleph, experimenta una visión abrumadora y desconcertante que revela tanto la vastedad del cosmos como su fragilidad ante la percepción humana. En sí, el relato da un cierre con un tono ambiguo
ambiguo, donde el mismo Borges cuestiona la veracidad de su experiencia y la relación del Aleph y la obra literaria de Daneri. El Aleph simboliza el infinito, lo imbarcable y lo absoluto. Borges como narrador reflexiona sobre la imposibilidad de comprender plenamente el universo, cuestionando los límites del conocimiento humano. El cuento está impregnado de referencias al acto creativo. Daneri utiliza el Aleph como fuente de inspiración para su obra, pero Borges ironiza sobre su banalidad, surgiendo que la grandeza del Aleph no garantiza la creación de arte sublime. Borges yuxtapone un objeto cósmico y sublime como el Aleph en el entorno trivial del sótano de una casa común. Este contraste refuerza la idea de que lo extraordinario puede estar oculto hasta en lo más mundano. La narración está marcada por la duda. Borges en sí no confirma si lo que vio en el Aleph fue real o una ilusión, lo que subraya la naturaleza subjetiva de la percepción y el conocimiento. Además, es una representación de la obsesión de Borges con los conceptos filosóficos de lo eterno y lo infinito. El Aleph condensa todo en un único punto, reflejando la complejidad de entender el todo como una unidad. En sí, esto es una obra maestra de la literatura que combina esa filosofía, metafísica y narración en una exploración sobre los límites del conocimiento y la percepción humana. La obra maestra de Juan Rulfo, Pedro Páramo, publicada en 1955, es una novela corta que mezcla realismo mágico, crítica social y una profunda exploración de la muerte y el vacío existencial. Aquí nos cuentan la historia de Juan Preciado, quien viaja al pueblo de Comala para cumplir la promesa hecha a su madre, encontrar a su padre, Pedro Páramo, un hombre poderoso que fue el cacique de la región. Rulfo emplea una narrativa no lineal y una multiplicidad de voces que desdibujan la frontera entre el pasado y el presente, los vivos y los muertos. Esta técnica refuerza la atmósfera fantasmagórica y destacando esa fragmentación emocional y social del pueblo. Esta es sin duda una obra fundamental de la literatura latinoamericana. Además, tiene varias adaptaciones y de hecho pues Netflix hizo una adaptación en el 2024 y pues bueno, ya entrando un poquito más en detalle, Pedro Páramo simboliza ese poder absoluto y su capacidad destructiva. Su carácter es una crítica al caciquismo y al abuso de poder que marcaban la vida rural en México. Sin embargo, también es un hombre profundamente solo, atrapado en sus propios errores y remordimientos. La novela es una reflexión sobre la muerte, tanto literal como metafórica. Comala representa un limbo en el que los muertos están condenados a revivir sus culpas y traumas, mientras que los vivos parecen estar ya espiritualmente muertos. Rulfo es uno de los precursores del realismo mágico en América Latina. Obviamente también está Gabriel García Márquez, que es como el principal. En Pedro Páramo, lo sobrenatural y lo cotidiano se entrelazan de forma natural, creando una atmósfera única que sumerge al lector en un universo atemporal y onírico. La obra denuncia las desigualdades sociales, el abuso de poder y la opresión que caracterizaron la vida rural en México, especialmente durante el periodo postrevolucionario. A través de los personajes secundarios se retratan las injusticias y los sufrimientos de las comunidades marginadas. Pedro Páramo en sí es una obra fundamental, con su estilo innovador y su profunda exploración de esos temas, como ya había mencionado, de la muerte, el poder y la soledad. O ves, Juan Rulfo en sí, esa visión poética y desgarradora de esa condición, es una belleza absoluta. Tardé un año en leer este libro y les estoy hablando de Cuentos de los Hermanos Grimm. Yo leí la edición de Milla Ediciones, que contiene todos los 211 cuentos de la edición original de 1857. Ya se imaginarán cómo está escrito el español del siglo XIX. Era una belleza. No hay mucho que decir de este libro, la verdad. Solo mencionar algunos de mis cuentos favoritos, que fueron Rapunzel, Rumpelstiltskin, La Cenicienta, Las 12 princesas bailarinas, El fiel Juan, La boca de oro, El hombre de piel de oso, Blancanieve y Rosa Roja y La hija del molinero. Además, muchos de estos cuentos ya han tenido adaptaciones, ya sea en pinturas, obras de teatro, musicales y hasta en la televisión. Los que somos de Colombia sabemos que cada fin de semana en las mañanas dan la serie Cuentos de los Hermanos Grimm. Quienes no sepan, esta serie salió en Japón en los años 80 con el nombre Grimm Meisaku Gekijo, que en español sería algo como Teatro de Obras Maestras de los Hermanos Grimm. Perdón, aún me cuesta entender algunos kanjis.
Esta serie cuenta con 47 episodios. Allí muestran algunos de los cuentos más conocidos de los hermanos Grimm y otros cuentos no tan conocidos, pero sí interesantes. Lo único que podría decir de la obra de los hermanos Grimm es que se publicaron como cuentos populares y se convirtieron en unos clásicos de la literatura universal. Su colección más famosa se llaman Cuentos para la infancia y el hogar, que no sé cómo se dirá en alemán, pero lo estaré dejando abajito. Se publicó por primera vez en 1812 y posteriormente en versiones ampliadas. En sí, esta obra incluye historias que han sido adaptadas innumerables veces, como ya había dicho, y forman parte del imaginario cultural mundial. Entonces, los más populares cuentos que han destacado serían Blancanieves, Cenicienta, Hansel y Gretel, Caperucita Roja, Rapunzel, El gato con botas, La bella durmiente, Rumpelstiltskin, Los músicos de Bremen, El sastrerillo valiente y bueno, entre otros, porque es que son muchísimos. Los cuentos fueron recopilados de la tradición oral alemana y otras influencias europeas, lo que les da en sí como un carácter folclórico auténtico. Aunque los cuentos pueden ser oscuros o violentos en sus versiones originales, suelen transmitir enseñanzas morales y valores universales como la justicia, el coraje y la bondad. Hay que tener en cuenta, esto se lo daban a los niños. La magia, las criaturas sobrenaturales y los objetos encantados son comunes, creando mundos donde lo extraordinario y lo cotidiano se mezclan. Muchas de estas historias han sido suavizadas o modificadas, especialmente por Disney y otras producciones, para audiencias contemporáneas. Las versiones originales de los Grimm a menudo contienen detalles más oscuros o inquietantes. En serio, léanse La Cenicienta. Esa sí es muy perturbadora. En sí, los cuentos de los hermanos Grimm son mucho más que simples relatos infantiles. En sí son una ventana a las tradiciones culturales y psicológicas de la humanidad. A través de ellos se han perpetuado historias que siguen siendo relevantes y fascinantes en todas las épocas y para todas las edades. Morisaki Shoten no Hibi. Ese es el título original del libro Mis días en la librería Morisaki. Esta es una novela breve y cautivadora que explora temas como la soledad, el autodescubrimiento y el poder transformador de los libros. Yo leí ambos libros, Mis días en la librería Morisaki y Una velada en la librería Morisaki, en el reto Leyendo por 24 horas. Pero les voy a contar la sinopsis del primer libro, pues para no hacer spoiler del segundo. Entonces, bueno. Takako en sí es una joven que va a vivir a Tokio debido a una desilusión amorosa. Su tío Satoru le hace una invitación a su librería de segunda mano llamado Morisaki. Este está ubicado en el barrio literario de Jimbocho. Al principio Takako siente rechazo por el lugar y su ambiente cargado de libros viejos, pero poco a poco encuentra consuelo en la tranquilidad del espacio, en los libros que empieza a leer y en las historias que descubre tanto en las páginas como en las personas que frecuentan la librería. Es en ese entorno Takako emprende un viaje interno de sanación y crecimiento, enfrentándose a sus emociones y reconectándose con el sentido de la vida. Aquí los libros representan mucho más que simples objetos, son como ventanas a otras vidas, consuelo para los corazones heridos y una herramienta para el crecimiento personal. Además de la conexión que hay entre Takako y su tío, muestra cómo las relaciones familiares pueden ser un apoyo inesperado en los momentos difíciles. El estilo es sencillo y su atmósfera cálida hacen que sea una lectura perfecta para quienes buscan una historia inspiradora sobre segundas oportunidades, el amor por la lectura y la magia de los lugares llenos de historias. Se los mega recomiendo porque se puede leer de una sola sentada y cumple con su cometido. Ya haciendo un análisis un poquito más breve, en sí esta novela rinde homenaje a ese emblemático barrio literario de Tokio, conocido por sus librerías y su atmósfera nostálgica. Este lugar se convierte en un personaje más, un refugio para los amantes de los libros y un espacio de transformación personal. En la librería Morisaki aborda la reconstrucción emocional y el redescubrimiento de uno mismo después de una crisis. Takako pasa de la apatía y el desinterés a redescubrir la alegría en las pequeñas cosas, como leer o compartir momentos significativos. En sí es una obra ligera y entrañable que captura el poder de los libros para sanar y cambiar vidas. Su estilo sencillo y esa atmósfera, las lecturas son bastante ligeras, o sea, me encantan los libros así. De hecho, también el libro de El cielo azul y la tierra blanca de Hiromi Kawakami tiene como esa misma esencia, entonces se puede leer bastante
bastante rápido. Entonces, bueno, en el caso del segundo libro, pues no quiero contar tanto porque si no hago mucho spoiler, pero sí puedo decir que acá se ven un poquito más de crisis familiares y aunque se mantiene esa sencillez y esa calidez en la atmósfera, aún se puede notar tensiones, pero ya no dentro de Takako, sino de su entorno familiar e incluso social. Pero bueno, yo no quiero hacer ningún tipo de spoiler, no quiero contar absolutamente nada porque la idea es que ustedes lo lean y pues me cuentan en los comentarios qué tal les pareció este libro de Satoshi Yagisawa. El Cartero del Rey es una obra teatral escrito por el autor indio Rabindranath Tagore, ganador del Nobel de Literatura en 1913. La obra explora temas universales como la vida, la muerte, la esperanza y la conexión humana. Nos cuentan la historia de Amal, un niño enfermo que está confinado en su casa debido a su delicada salud. A pesar de sus limitaciones, el niño tiene un espíritu curioso y soñador que anhela conocer el mundo exterior. Desde su ventana observa la vida que transcurre más allá y entabla conversaciones con varios personajes como el cartero, el lechero, un médico y un vigilante, pero se siente aún más fascinado cuando se entera de que el rey ha enviado una carta para él, lo que enciende su imaginación y lo llena de esperanza, también de ese deseo de convertirse en cartero del rey. La obra reflexiona sobre la vida y la muerte desde una perspectiva espiritual y filosófica. Tagore presenta la muerte no como un final, sino como una liberación, un paso hacia algo más grande. El cartero del rey es una obra que trasciende fronteras y culturas, ofreciendo una meditación sobre la fragilidad de la vida y la importancia de la esperanza y la imaginación. La carta que espera Amal simboliza la esperanza, el propósito y la conexión divina. Aunque nunca se entrega en la obra, su mera expectativa transforma la vida de Amal y los personajes a su alrededor. En sí, el niño representa como esa pureza, la curiosidad y la capacidad de soñar. A través de sus diálogos, Tagore invita a los lectores a ver el mundo con los ojos de un niño, valorando la belleza en lo cotidiano y manteniendo la esperanza incluso en circunstancias adversas. Tagore incorpora también elementos de espiritualidad india como la idea de la unión con lo divino y el concepto de la vida como un ciclo continuo. Estas ideas impregnan la obra de una profundidad poética y trascendental. La obra se distingue por su estilo lírico y emotivo, que resalta la sensibilidad de los personajes y los temas tratados, y cada diálogo está cargado de simbolismo y poesía. Algo curioso acerca de este autor es que Tagore fue un educador que fundó la escuela de, no sé cómo se dirá, pero lo intentaré, Shantiniketan. En Bengala Occidental, en la India. Él fue el precursor de la nueva educación y su pensamiento educativo se basa en sí en la naturaleza y los intereses de los niños. Él creía que la infancia debía ser una etapa de autoaprendizaje y de hecho en la obra se puede ver que Amal está aprendiendo a través desde su ventana. El niño aprendía cosas del exterior, él no podía salir de su hogar y a toda hora repetía como la misma frase, pero la idea es que lo lean, así que no se los voy a decir, voy a ser un poco mal ahí. ¡Eres un monstruo! El método de enseñanza que Tagore utilizaba se basaba en el debate, las preguntas y respuestas, y también entra un poco las artes como lo que fue la danza, la interpretación y la artesanía. Y en la obra también se puede ver un poco de estos debates cuando el niño se confronta con estos personajes, con el cartero, con el lechero, con todos ellos que cruzan por su ventana, y él tiene esa manera de ver la vida. A pesar de que él está confinado en su casa, él tiene una forma de ver las cosas de una manera tan diferente como los adultos. Eso es un gran plus que tiene esta obra, así que es muy recomendado. Si quieren leer un poco más acerca de la biografía de Tagore, pues lo pueden buscar algunos videos en YouTube o por Google. Ahí van a encontrar mucho como su trabajo como docente, así que si les interesa saber cómo su labor docente influyó en la obra, y pues no solamente en esta sino en las otras que tuvo, pero pues se ve más reflejada en esta, pues bueno, están invitados a leerse El Cartero del Rey. 3 de septiembre. Hay ocasiones en que no comprendo cómo puede amar a otro hombre. ¿Cómo se atreve a amar a otro hombre cuando yo la amo con un amor tan perfecto, tan profundo, tan inmenso? Cuando no conozco más que a ella, ni veo más que a ella, ni pienso más que en ella. Es un poeta. ¡Es un poeta! Escrita por Johann Wolf von Goethe y publicada en 1774, Las penas del joven Werther. Werther.
Es una novela epistolar que marcó el movimiento romántico en la literatura. La obra narra a través de cartas dirigidas a su amigo Wilhelm los pensamientos y sentimientos de Werther, un joven sensible apasionado que se enamora perdidamente de Charlotte o Lot, una mujer comprometida con otro hombre llamado Albert. Werther se sumerge en una tormenta emocional mientras intenta lidiar con su amor no correspondido, incapaz de superar sus sentimientos y atrapado en su propia melancolía. Comienza en sí a idealizar a Lot y a ver su situación como insostenible. Al final, devastado y sin esperanza, pues bueno, no les voy a decir qué pasa porque eso es spoiler. ¡Cerdo! La obra es un manifiesto del romanticismo explorando temas como la exaltación de los sentimientos, la conexión con la naturaleza y el individualismo, y también el conflicto entre lo personal y las normas sociales. Goethe se inspiró en su propia experiencia para crear a Werther. El personaje encarna la sensibilidad extrema y el conflicto interno que caracterizaban a muchos jóvenes de la época. Werther ve a Lot como un ser perfecto inalcanzable, lo que lo lleva a un amor obsesivo y destructivo. Este amor, más que una conexión real, se convierte en una fuente de sufrimiento autoinfligido. La novela también refleja la tensión entre el individuo y las normas sociales, y pues bueno, Werther es incapaz de encajar en un mundo que considera restrictivo, lo que contribuye a su alienación y desesperación. La publicación de la novela en sí desató una verdadera fiebre conocida como la Werthermanía, que inspiró a jóvenes de toda Europa, aunque también fue criticada por supuestamente glorificar pues el Baba Bowie. no quiero decir la palabra con S y termina con O. Incluso se dice que provocó un aumento de estos entre los lectores, fenómeno que pasó a conocerse como el efecto Werther. En fin, esta es una obra clave en la literatura universal que no solo define los ideales del romanticismo, sino que también plantea preguntas atemporales sobre la naturaleza del amor, la pasión y la desesperación humana. Su estilo lírico y su profundidad emocional la convierten en una lectura imprescindible para quienes buscan comprender el espíritu romántico del siglo XVIII. Werther. Escrito e ilustrado por Eric Carle en 1969, The Very Hungry Caterpillar, o La pequeña oruga glotona en español, es un clásico de la literatura infantil que sigue el viaje de transformación de una oruga. La historia comienza con un huevo en una hoja que al romperse da lugar a una pequeña oruga. A lo largo de los días, esta tiene un apetito insaciable comiendo diversos alimentos, desde frutas hasta golosinas. Finalmente, después de comer en exceso y sentir un dolor de estómago, se refugia en un capullo donde se transforma en una mariposa. La narrativa es simple y repetitiva, junto con las ilustraciones vibrantes y texturizadas de Carle. Esto ha cautivado a generaciones de niños en todo el mundo. El libro introduce de manera sencilla el proceso de metamorfosis, mostrando cómo una oruga se convierte en una mariposa. Es una forma accesible y atractiva de enseñar biología a los niños pequeños, y también la repetición de los días de la semana y los alimentos que la oruga consume ayuda a aprender conceptos básicos como números, secuencias y días de la semana. Las ilustraciones de Eric Carle, con su estilo de collage y colores vibrantes, son esenciales para captar la atención de los lectores jóvenes o incluso los más pequeños, y también ayuda a estimular la imaginación. La historia también aborda de manera sutil el tema de la moderación al mostrar cómo la oruga sufre después de comer en exceso. Este detalle puede ser interpretado como una lección sobre los hábitos alimenticios saludables. The Very Hungry Caterpillar es más que un libro infantil. Para mí es una obra que combina arte, educación y un mensaje inspirador sobre transformación y crecimiento, bueno, y también la moderación en la comida. Su sencillez y bellezas lo convierten en un clásico intemporal para todas las edades. Y llegamos al final, con un libro más moderno, y no solo eso. Este libro pertenece a una booktuber muy querida por la comunidad lectora, conocida por sus reseñas honestas y tips para escritores. Les hablo del libro Dorian de Angela Arcade. Esta es la primera parte de una bilogía, y para serles honestos, no me gustó. ¿Nani? Esta es una novela que combina el drama familiar, el misterio y el romance. La historia sigue a Dorian B., un joven aspirante a escritor que vive bajo la sombra de las expectativas familiares. Tras la muerte de su abuelo, Dorian regresa con su familia dominada por su tío, el influyente diputado John B., quien ha encontrado a un favorito, Aiden, un pianista talentoso y carismático.
5. Dorian comienza a trabajar con Guido, un peculiar librero fascinado por las antigüedades y que conoce los oscuros secretos de los V. Ambos se adentran en los misterios de la Orden, una sociedad secreta con raíces profundas en la historia familiar. Además, hay una creciente cercanía que Aiden despierta en Dorian, como emociones complejas y un conflicto interno entre sus sentimientos y su misión por descubrir la verdad. O sea, el amor. Esto nos ofrece la novela, además de explorar temas como el poder, la traición y la lucha por encontrar la propia identidad en medio de un legado cargado de secretos y mentiras. La pregunta de oro, ¿por qué no me gustó? Es muy simple, la historia a mí no me parece creíble. ¿Tú qué sabes? Tú no sabes nada. Se parece más bien como un mundo al estilo Sims, donde tú creas un personaje con una personalidad, haces que hagan todo lo contrario. Por ejemplo, hubo algunas escenas que fueron forzadas, algunas interacciones que tienen Dorian y Aiden. Ojo, yo no quiero decir que no me esté gustando como el romance que ocurre entre ellos dos, sino que al concentrarse en la historia hay que tener en cuenta los personajes. Y suele ocurrir que al escribir ciertas escenas, nuestra mente nos puede llegar a traicionar, mostrándonos las escenas que queremos ver, disfrazándolo como si eso es lo que la historia necesita. Yo lo llamaría el síndrome del personaje impostor, no sé si eso exista, pero si quieren que haga un análisis más profundo, déjenmelo saber en los comentarios. En serio, es que hay mucho que hablar sobre Dorian, pero no me quiero extender más porque ya llevamos suficiente tiempo aquí. Y bueno, con esto terminamos este wrap up del 2024. Como se dieron cuenta, hubo historias de todo tipo y muy interesantes. Muchas gracias por ver este video y llegar hasta el final. No olviden suscribirse y darle a like para ver más videos como este. Abajo en la caja de descripción tienen mis redes y algunos productos literarios hechos por mí. No siendo más, nos vemos en un próximo video.